Muy buenas noches, bienvenidos a la Feria Virtual Centroamérica del Instituto Cultural Iberoamericano. El día de hoy tenemos el agrado de la participación de Ali Moya García, desde Nicaragua, quien nos presentará su libro titulado Ojos al Infinito. Adelante, Ali. Buenas noches, amigos de América, de España. Es un gusto poder estar aquí presentando mi libro Ojos al Infinito. Esta iniciativa por parte del Instituto Iberoamericano de Cultura, pues es muy excelente, puesto que las letras centroamericanas no se conocen mucho y necesitamos en ese sentido darlas a conocer. Y esta iniciativa que está tomando el Instituto de Cultura Iberoamericano, pues viene a apoyar y a engrandecer el quehacer literario que se viene realizando en los países latinoamericanos y en este contexto, pues especialmente Centroamérica. Voy a presentarles mi libro Ojos al Infinito. Fue publicado en el año 2018. Bajo una editorial nicaragüense, Ediciones Pensar. Pero antes de entrar de lleno a ver poco a poco cómo está estructurado el libro, vamos a hablar acerca de cómo la poesía puede venir formando parte del quehacer poético del ser humano. La poesía no está desligada del ser humano, sino que viene ligado desde tiempos antiguos, cuando buscando una forma de expresarse nace este arte, esta forma de contar lo que uno siente por dentro y al mismo tiempo comienza a retomar los aspectos de nuestro contexto social y lo vamos incluyendo en esta creación literaria. Bien, haciendo un recuento acerca de mi quehacer poético, puedo decir que el primer contacto que tuve con la literatura fue desde temprana edad, desde muy niño. Eso vino ayudando a ir formando en mí un hábito de lectura muy constante y gracias a esto a mi mamá. Ella es docente de lengua y literatura, ya está jubilada y fue de las pioneras de los preescolares aquí en Nicaragua, sobre todo en nuestro municipio, Nandaime. Entonces, el contacto que se le da al niño desde temprana edad con la literatura viene creando en él el hábito y poco a poco viene haciendo crecer un amor hacia esta forma de arte, porque la literatura es una de las más hermosas formas de arte que existen. Luego, ese amor por la literatura fue creciendo. Recuerdo que devoraba libros infantiles, cuentos para niños, pero también logré entrar a una nueva forma de literatura muy desconocida para mí y fue la lectura de algunos libros impactantes como La cabaña del tío Tom, por ejemplo, que un niño de 9, 10, 11 años lee ese tipo de literatura y se encuentra de que la vida no es prácticamente color rosa, sino de que también existen muchos problemas en el mundo que a través de la literatura uno va conociendo. La poesía comenzó también a llegar al corazón. Todos comenzamos, pienso yo, con la parte romántica, la famosa poesía romántica, el amor juvenil, el despertar de las palabras bonitas, pero poco a poco fui conociendo otros tipos de escritores, otra poesía, y fue naciendo ahí el quehacer literario. Recuerdo de que escribía en cuadernos y ahí llevaba mis poemas, mis primeros poemas. Poco a poco fui también
interactuando con otras personas que se dedicaban al quehacer poético, y en mi juventud formé parte del grupo Signo, que era un grupo de creación literaria dirigido por el poeta Iván Uriarte en la Universidad Nacional de Ingeniería. Estoy contando todo esto porque es el contexto que nos va a llevar luego a poder entender Ojos al Infinito, cómo nace el libro. En este grupo yo comencé a explorar una poesía más profunda, más amplia, y mi quehacer literario pues fue aumentando en ese sentido. Como ser humano pues tuve vicisitudes en mi vida. Imaginemos un joven de 15, 16, 17 años que de repente mira su familia destruida, y eso vino a golpear. Entonces yo comencé a escribir poemas que me ayudaron en ese momento a sacar lo que yo sentía por dentro, y lo fui guardando. Eh, Sabemos el apoyo que existía en años anteriores en la literatura en Nicaragua. No teníamos los medios tecnológicos que ahora tenemos. Estas posibilidades ahora de interactuar a nivel internacional con otras personas no existían. Y entonces me fui quedando como un escritor que guardaba las cosas para sí mismo, pero nunca desapareció en mí el amor por la literatura, el escribir narrativa, el escribir poesía. Y a la edad de 21 años participé junto con mi mamá en un concurso de narrativa, y nos logran seleccionar en ese momento eh, para formar parte de un libro antológico de cuento nicaragüense que promovía en aquel entonces una asociación que se llamaba Camino. El jurado que seleccionó los cuentos no sabían que ella era mi mamá y yo era su hijo. Nos seleccionaron, y vaya, ahí conocimos entonces, ahí fue el primer contacto que tuve con el escritor Henry Petry, y la forma en que él tenía en aquel entonces de la visión que tenía con esta asociación me pareció muy bonita, pues estaba dando la oportunidad a escritores desconocidos en el ámbito nacional de poder formar parte ya de la literatura nicaragüense publicada. Luego de eso, las contrariedades de la vida me hace perder contacto con él, pero en el año 2016 yo participé eh, en una iniciativa que estaba llevando Visión Mundial, y era en un proyecto que se llamaba Leo, Comento, Imagino y Creo, que era para docentes de primaria. Yo era el único docente de secundaria, era para maestros de español. Yo soy docente de física, de matemáticas, y alguien puede decir, ¿qué tiene que ver un docente de física y de matemáticas eh, escribiendo literatura? Pero bueno, recuperé el contacto y logré en el 2016 integrarme a la Asociación Nicaragüense Acción Creadora Intercultural. De ahí tuve ese contacto nuevamente con el escritor Henry Petry, y sentí que estaba en una asociación que busca lo que yo había querido por mucho tiempo, lo que era promover la lectura, llevar la lectura a otras personas y llevarla a los niños, a los jóvenes, y me integré. De repente la chispita muerta que tenía en ese momento, porque seguía escribiendo y escribiendo, pero me sentía como un poco débil, porque no tenía esa forma de poder interactuar con otros en ese instante. Pues me hace retomar de nuevo los poemas que venía trabajando a lo largo de mi vida, y comencé a crear una obra titulada Ojos al Infinito. Dije, voy a comenzar a trabajar Ojos al Infinito. Comencé a recopilar poemas, a mejorarlos. De hecho, tuve que descartar algunos,
y al mismo tiempo encontré otros poemas que sentía yo que no formaban parte de la obra y comencé a crear otra titulada Materia Oscura. Por bendiciones que he tenido en mi vida, en el año 2017 participé en el Certamen Nacional de Literatura María Teresa Sánchez, que promueve el Banco Central de Nicaragua, y logro formar parte de los 3 ganadores de ese certamen, y lo bonito del certamen es que venía un premio monetario. Con ese premio monetario sentí que tenía la obligación de publicar el libro, pero dije yo, no voy a publicar Materia Oscura, tengo que publicar Ojo al Infinito, ya que Materia Oscura es producto de este. Comencé entonces a trabajar el libro, es un proceso bastante largo, pero es muy bonito porque uno va descubriéndose y conociéndose a sí mismo. Entonces les presento, ahora sí, ya ese era el intro para el libro Ojos al Infinito, de mi autoría, Omar Ali Moya García, publicado en el año 2018. Ojos al Infinito está estructurado en 3 secciones. Estas secciones se titulan retrospecciones, difracciones y biyecciones. La presentación del libro se hizo oficialmente aquí en el municipio de Nandaime, donde yo vivo aquí en Nicaragua, y estuvo a cargo en aquel momento del escritor Henry Petri, que se encargó de analizar el libro, de comentarlo, y el comentario de él acerca del libro Ojo al Infinito lo podemos encontrar en su momento en la página de ASIC Nicaragua, asicnicaragua.com.org. Quiero destacar algunos elementos que él escribió en aquel momento en la presentación del libro, que poco a poco nos van a ayudar a entender la obra. Primero, ¿por qué Ojos al Infinito? Quizá es la primera pregunta que a veces nos podemos hacer cuando tenemos un libro a mano, el porqué del título. Sabemos de que los ojos, uno de los sentidos más extraordinarios que tenemos los seres humanos. De hecho, aun cuando exista actualmente tecnología de lentes, ninguno de ellos va a poder superar la capacidad del ojo humano, y el infinito que nos lleva a interiorizar en el fondo del corazón humano. Ojo al Infinito es un libro meramente personal. Es muy personal porque van a encontrar ahí aspectos de mi vida, de mi inquietud de joven, de mi inquietud de adulto, de el dolor que atraviesa el ser humano, la tristeza, la felicidad, la inquietud de nuestro entorno social, o cómo el mundo va cambiando poco a poco, ese desgaste social que se va teniendo. Aborda todas esas temáticas en 40 poemas que vienen a calar en el corazón de la persona que lo lee. Esta parte del comentario voy a leerlo textualmente acerca de lo que escribió Henry Petri en la presentación del libro. Ojo al Infinito concentra 40 poemas agrupados en 3 secciones, ya las mencionaba: retrospecciones, difracciones y biyecciones. De lenguaje sencillo, genuino y metáfora llana, denota dedicación, la espera que supo templar su tiempo, porque la construcción del poema debe ser paciente para que logre su madurez con la vida misma. No es cierto que el poema, una vez acabado, quede estático. Es un ente viviente que conspira y talla su plenitud aunque esté sumergido en la oscuridad.
El poemario concentra un significado esencial de lo perdurable, la vida desde el infinito en el interior humano, extendida al amor, la cotidianeidad, la familia, la sociedad, el cosmos, la noche, el silencio. Manifestación de un ser poético que acaricia el dolor, la herida, la ilusión primera y su posterior destrozo. Pese a la temporalidad de la fuente, queda lo trascendente, lo perdurable, como consecuencia infalible. El fruto de la carne, sangre de la sangre que se vuelve firmamento más cierto. El amor tiene diversas manifestaciones y connotaciones. Muy acertadas las palabras de Henry Petrie en la presentación. Muy agradecido de mi parte porque sabemos de que cuando uno publica su primer libro, su primer hijo, lo hace con amor. Y vamos a ir hablando poco a poco acerca de las secciones en las que está dividida el libro, para que tengamos una idea de este. La primera sección, retrospecciones, hay una mirada al pretérito que se evoca. En este sentido, pues, el poeta encuentra en este tiempo amparo, refugio, donde se va mezclando la niñez, la ingenuidad, la vida de familia, el entorno, el barrio. De ahí la palabra retrospección es un viaje al pasado. Vamos a explorar un poco acerca de la vida del poeta y como decía Henry, el poema no se queda estático ya cuando termina, sino que va trascendiendo. Sabemos de que el lector, cuando se sumerge en el poema nace, crece y comienza a diluirse primeramente en la vista, luego en la mente, hasta que pueda llegar al corazón del lector. Y es cuando uno puede decir completamente que en esos momentos las palabras del escritor dejan de ser de él y pasan a ser de uno. Uno como lector se apropia y siente en ese momento lo que está leyendo. Hay poemas en esta primera sección que vienen a darle efecto a esta parte de las retrospecciones acerca de la infancia, del amor, del dolor. Y vamos a ir leyendo algunos poemas que forman parte de cada una de las secciones. Por ejemplo, este poema se titula Cabilo. Cabilo, poema para ser leído de abajo hacia arriba. Esa es la idea del poema. Lo vamos a leer, el poema de abajo hacia arriba. Cabilo, con la mirada iridiscente, sin aquel sol naranja de verano, ya sin tus besos que encriptaban amaneceres inmarcesibles, se nos cayó de pronto la vida, los sueños, cuando en medio de las horas de quietud, tu mano levantó arena y manchó el horizonte. ¿En qué momento se volvieron invierno tus ojos, cabilo en la hora conspicua, un recuerdo que se refracta, se sumerge en el fango y el sol naranja de verano? Cuando yo estaba en el grupo Signo, recuerdo que había escrito un poema que iniciaba así, el sol naranja de verano, y retomé la idea para construir uno nuevo. De ahí proviene este poema Cabilo. En estas retrospecciones que forman parte de la primera sección, hay un poema que le ha gustado mucho a las personas que han podido leer el libro y es el poema La casa de la abuela. Dice: la casa de la abuela tenía un observatorio sideral al infinito, el olor a café recién hecho invadía nuestro olfato, los grillos hicieron casa en el fondo del baúl donde bailaban los recuerdos, las cartas escondidas y se fermentaban los retratos. En la casa de la abuela había un observatorio sideral al infinito,
La lluvia en el tejado nos dio danzones y plegarias, con música en la sala y un complot de LP desfilando. Cierro los ojos y ahí está ella caminando hacia el otoño con sus pequeños pies y sus manos amorosas. Su voz que rompía la barrera del sonido en un día de verano al pronunciar nuestros nombres. Puedo escuchar sus palabras buscando un recoveco en el pecho como para acomodarse en un espacio cálido. Ahí sigue ella en mis más hondos recuerdos. La veo que mira el Malinche floreciente, color de sol de la tarde en el fondo del patio, como anunciando lluvias y abrazos. El Malinche es un árbol muy impresionante aquí en nuestro país. Es un árbol que da unas flores de color amarilla y anaranjada. Entonces, en la tarde, cuando el sol eh, posa sus rayos sobre este árbol, pareciera que el árbol junto con sus flores pareciera que tiene un fuego que atrae a la vista de la persona. Es un árbol precioso. Y yo recuerdo que en la casa de mi abuelita, en la parte del patio de enfrente, había un enorme árbol de Malinche que le daba una vistosidad impresionante al paisaje. La segunda parte del libro, que lleva por título Difracciones, viene a retomar un poco la etapa poética de joven rebelde, porque todos fuimos jóvenes. Ya soy un escritor de 39 años, pero tuve mi etapa de rebeldía y en la parte de difracciones encontré la manera de agrupar algunos poemas que vine escribiendo en mi etapa de rebeldía, cuando el joven comienza a cuestionar la autoridad, cuando el joven cuestiona a la sociedad y el quehacer de los que dirigen la sociedad y sentimos que está mal. Entonces, también tomando en cuenta algunos aspectos amorosos. Vamos a leer algunos poemas que forman parte de esta segunda sección. Y este primer poema se llama LQQD. Así, al abreviado, LQQD. El título nace porque recuerdo que en mi etapa de secundaria tuve un docente. Los docentes impactan mucho en la juventud, que cuando él resolvió un ejercicio de física o un ejercicio de química ponía abajo LQQD y nosotros le decíamos, profesor, ¿qué significa eso? Lo que queríamos demostrarles. Entonces este poema se titula LQQD. Ni Bernoulli podría determinar el efecto de tus ojos en mi torrente sanguíneo. Somos el resultado de la suma algebraica del destino que fue acomodando las ecuaciones que me llevaron a tus brazos. Entonces, hay que demostrar a través de la poesía el sentir poético en ese momento. Managua, 6 p.m. En esta etapa de joven, recuerdo que yo viví un tiempo en Managua. Estuve en el internado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Y vivir en Managua y sobrevivir en Managua cuando uno es joven y tiene que ir conociendo y aprendiendo a desplazarse, es un reto. Este poema se llama Managua, 6 p.m. A las 6 p.m. Managua se quita la ropa, emprende la noche su canción ininteligible. Managua no tiene descanso, se venden los dolores en catálogos de infierno. Rostros desesperados invaden las calles frías. Hay periódicos perdidos. Nadie te pregunta si sonríes por lo bueno o planeas algo absurdo. Todos corren. Nadie escucha. Una sinfonía de luces desquiciadas invaden las avenidas. La gente camina perfumada de temores. La vida tiene un precio y el hambre a veces cobra. Atestados los semáforos de chavalos que te miran y leen en tus ojos el miedo y la agonía. Y al final,
¿A quién le importa que Managua a las 6 p.m. pueda darte una aventura o un espacio amarillo en los diarios o en la TV? Managua a las 6 p.m. se desnuda y te hace suya. La libertad. Este poema es corto, pero dice lo siguiente: la libertad, un hito histórico empapado de lo irreal, objeto surrealista y bursátil de esos que llamamos sociedad, suciedad, saciedad. Entonces, esta segunda parte del libro, esta segunda sección, trae a colación esa etapa del poeta rebelde. La tercera sección de Ojos al Infinito lleva por título Biyecciones y abre con un poema que viene a darnos de golpe en cómo está nuestro entorno social. Como seres humanos, ¿qué estamos haciendo por ayudar a nuestro planeta, por ejemplo? ¿Y qué acciones podemos tomar en cualquier momento para ser parte de la solución y no solo el problema? El ser humano, como ente viviente, se destaca muchas veces por dejarse llevar por la corriente, por la marea. Sobre todo cuando uno es joven, como dice la Sagrada Escritura, la tontedad está atada al corazón del muchacho. El problema es cuando el muchacho se hace adulto y sigue atado y sigue navegando contra la corriente. Este poema se llama Procesión. Calles abarrotadas, rostros de colores tornasoles, el hombre de maíz que se hace viejo entre jolgorios, los gritos, el sudor, la pólvora. Exhibición de la carne que ostenta amaneceres y una juventud eterna. La gente ya va lejos. Se llevaron los rostros para dejarnos al hombre de plástico que se hace nuevo, entre botellas tiradas, papeles, con los ojos iridiscentes, pajilla, bolsas sucias, facturas de compras que llenan de color la calle, exhibición de los huesos que ostentan anocheceres ya sin juventud. En esta tercera sección, en palabras del escritor Henry Petrie, hizo un comentario de esta tercera sección y expresa lo siguiente: la tercera sección, Biyecciones, de Ojo al Infinito, viene hablando acerca del emparejamiento exacto de los elementos de dos conjuntos después de haber transcurrido en difracción. Ya nada puede ser igual, nuevos elementos de la vida se adhieren, en el sufrimiento y el error se aprende y se madura. Evolucionamos conservando la esencia de nuestro pasado, pero lo nuevo adherido se sustancia también en multiplicidad, realidades distintas encontradas en un vértice poderoso. Poderoso no por el simple hecho de existir, sino por su significado y trascendencia. El firmamento tiene espacio, terreno, las corrientes arrastran y difuminan el rostro, la identidad, desaparecen los rastros y el hombre se consume en la espiral consumista, como se fuman las horas en el poema Praxis que aparece en la página 56 del libro. Lo infinito. Sabemos de que la palabra infinito puede ser muy trascendente. De hecho, pareciera maravilloso y al mismo tiempo extraño. Por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes, entre dos números cualquiera hay infinitos números. Entonces, en dos o tres etapas de la vida de una persona, hay infinitas emociones que uno puede comenzar a explorar, a evidenciar.
en la parte poética. Por eso el título Ojo al Infinito viene trastocando el infinito concebido desde la perspectiva del joven, la perspectiva del adulto y la perspectiva del hombre que ya está entrando a la madurez y es capaz de estudiar su pasado y aprender de este, volver atrás y retomar y vivenciar todas las cosas que va experimentando. Yo siempre agradezco a las personas que me ayudaron en mi formación literaria. Ya mencionaba a mi mamá que desde temprana edad nos motivó a mis hermanos y a mí, por ejemplo, a ser ávidos lectores, a crear literatura. En la secundaria tuve el gusto de ser estudiante de excelentes maestras. Voy a hablar un poco acerca de este contexto educativo porque tiene que ver con la formación literaria de la persona. Fui estudiante de, por ejemplo, la profesora Serina Talavera aquí en Nandaime, la profesora Yadira Aguirre, dos maestras de lengua y literatura, mejores maestras de Nicaragua también, que fueron en su momento galardonadas con este gran reconocimiento. Recibieron la medalla presidencial, la profesora Celina en el año de 1998 y la profesora Yadira Aguirre, que en paz descanse, en el año 2004. Y mi mamá en el año 2007 recibe la medalla presidencial como mejor maestra de Nicaragua. Entonces, cuando el ser humano va creciendo en ese contexto donde se impulsan las habilidades artísticas y poéticas del niño, del joven, va a venir esto a contribuir en su formación social. Sabemos que en Nicaragua la parte de la promoción de la lectura es una tarea pendiente que debemos de ir trabajando y atacando poco a poco, ya que nuestros niños, nuestros adolescentes no son lectores. Y muchas veces hay que preguntarnos por qué los estudiantes no están leyendo. No debemos culpar nada más a decir, bueno, es el sistema educativo, pero también desde el hogar, potenciar estas habilidades, potenciar estas actitudes, ayuda mucho. Yo cuando crecí de niño, yo no tenía internet. El internet en mi país era cosa de ciencia ficción. Lo podíamos ver nada más en películas de ciencia ficción. Eso de poder hablar con otra persona a través de una videollamada, solo nos mirábamos en series de televisión. Parecía imposible llegar a estos niveles como estamos ahora, que podemos conectarnos con el mundo entero. Y nos quedaba a nosotros, a los niños de aquel entonces, recurrir a los libros como una forma de viajar y conocer otros mundos, otras galaxias, otros universos, otros personajes, otras formas de vida. Y viajaba uno a través de la lectura y uno se sumergía en ella y la vivenciaba de una forma tan verídica que uno se alegraba, uno lloraba cuando un personaje muy querido en una obra de repente moría. Y tenemos que ir rescatando todo eso, convertir a nuestros niños, a nuestros estudiantes en ávidos lectores. La lectura de golpe no entra en el corazón. Sabemos de que enseñar a amar algo es un proceso lento, pero al mismo tiempo tiene que ser un proceso dinámico. No es no dejar que el niño, por ejemplo, lo haga solo, sino comenzar a explorar con literatura que a él le va a ir siendo de su agrado. Como miembro de Acción Creadora Intercultural y
como parte también de esos promotores de lectura en mi municipio, aquí en Andaime, en años anteriores. Tuvimos la oportunidad de tener libros, círculos de lectura con niños, con jóvenes. Estamos enfrentando situaciones muy duras en estos momentos con la pandemia y sabemos que esto nos ha quitado muchos espacios de interactuar persona a persona. Yo los invito a que no dejen de leer, no dejen de seguir cultivando su amor por la lectura. Estoy muy agradecido con esta iniciativa que ha tenido el Instituto de Cultura Iberoamericana de poder realizar esta feria centroamericana del libro. Sabemos que la pandemia nos ha detenido tal vez de reunirnos de manera personal, pero a través de la tecnología hemos tenido esta oportunidad de poder interactuar, de poder conocer a otros escritores, de darnos cuenta que en Centroamérica se está haciendo literatura muy buena, literatura que abarca muchos aspectos. Ya vemos, por ejemplo, las presentaciones, me he deleitado yo con las presentaciones de los compañeros escritores nicaragüenses, de cómo ellos en su quehacer literario vienen aportando a la vasta bibliografía que nuestro país está produciendo, y sabemos de que estas puertas siempre van a estar abiertas. Muy agradecido nuevamente con el Instituto de Cultura Iberoamericana por esta oportunidad de poder tener este tiempo con usted y de dar a conocer mi libro Ojos al Infinito. Muchas gracias. Otro aspecto muy importante es de que el libro, cuando lo publiqué en el 2018, salió en físico nada más. Tengo proyectos de lanzarlo en formato digital para que pueda llegar de una forma más rápida a lectores de otros países y puedan acceder luego a la lectura de este. Algunos de mis escritos los pueden encontrar, sí, en la página web asicnicaragua.org, que es la página web de nuestra asociación. Ahí tenemos cuentos, poesía, ensayos, porque uno tiene que comenzar a explorar todos los aspectos de la literatura. Ahí podemos encontrar a otros escritores de nuestra asociación también, para que se den cuenta del quehacer literario y artístico que estamos teniendo en nuestro país, y sobre todo los retos que estamos enfrentando y las maneras y las acciones que estamos realizando nosotros para llevar a más personas lo que es la literatura. Agradecido nuevamente con esta oportunidad y esperamos encontrarnos de nuevo y en su momento cuando ya comencemos a trabajar, porque eso, les cuento, es un reto para mí, poder ya incursionar en lo que es la publicación digital. Y cuando yo tenga a mano todos los enlaces de los libros en digital, porque tengo aproximadamente unos 6 libros inéditos que quiero publicar, ya los tengo terminados, voy a hacerle llegar en su momento los enlaces y las formas de poder adquirir los libros en digital. Muchas gracias. Buenas noches desde aquí de Nandaime, mi municipio querido, en mi país, Nicaragua, mi tierra de lagos y volcanes, y esperamos poder encontrarnos y seguir disfrutando de la Feria Centroamericana del Libro y de las iniciativas que está realizando el Instituto de Cultura Iberoamericana. Muchas gracias y buenas noches.